que probablemente no más de 2 áreas silvestres protegidas de Chile cuentan con senderos inclusivos? Parece mentira, pero 1/3 de los alimentos que se producen para consumo humano terminan desperdiciándose. Se dice que Chile está envejeciendo y todo indica que en una década más las personas mayores duplicarán a los menores de 15 años. Los datos son inquietantes y plantean grandes desafíos e interrogantes. Encontrar respuestas es el objetivo de estos académicos de la Universidad San Sebastián, que desde la Patagonia, el Biobío y Santiago trabajan arduamente pensando en el futuro y con miras a construir un mejor país. ¿Cómo lo están haciendo? Te invito a descubrirlo en Conciencia País. En un país con más de 4.000 kilómetros de costa, generar nuevo conocimiento en torno al mar es fundamental para su cuidado, como también para el desarrollo sostenible de las actividades económicas que allí se realizan. En minería tenemos récords mundiales. Nuestras tierras guardan la mayor reserva de cobre y una de las más importantes de litio. Y la ciencia tiene mucho por aportar para disminuir el impacto que esta industria genera en el medio ambiente. Hoy los invito a aventurarnos por mar y tierra para descubrir el trabajo que realizan académicos de la Universidad San Sebastián en Conciencia. Se estima que anualmente se producen unos 390 millones de toneladas de plástico en el mundo. Dependiendo del tipo de materiales, estos tardarán entre 100 y 600 años en cambiar sus propiedades y casi ninguno se desintegrará, es decir, permanecerá en el ambiente. Ejemplo de ello es que cada año unos 20 millones de toneladas de plástico terminan en ríos, mares o lagos. Algunos habrán visto las verdaderas islas de basura que flotan en los océanos. Sin embargo, también están los trocitos fragmentados o microplásticos, que no se observan a simple vista, pero no por eso dejan de contaminar. El problema es que aún no sabemos sus consecuencias. Alarmadas por esto, un equipo de científicas de la Universidad San Sebastián lleva más de 10 años recabando información. Sus resultados son decidores. Y hoy día nos vamos a embarcar con ellas para conocer estos resultados desde acá, desde la ciudad de Puerto Montt. Acompáñame. En 2024 comenzaron sus expediciones a bordo del Centinela, este velero científico de la Universidad San Sebastián, en el que ahora navegamos hasta el seno de Reloncaví. La expedición Centinela nace justamente de un proyecto que teníamos en curso que era en el río Biobío. Y queríamos investigar cómo llegaban esos microplásticos a los estómagos de los peces. Porque habíamos encontrado residuos de microplásticos en los estómagos de los peces. Dijimos, bueno, estudiamos el Biobío, que es uno de los principales ríos de la región. Entonces fuimos a hacer las mediciones y encontramos que en la boca del río Biobío había muchísimos microplásticos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que pasa en los otros ríos del país? Para responder esa pregunta, investigaron en los ríos Maullín, Yico, Valdivia, Imperial y Biobío, siguiendo un estricto protocolo de muestreo. Esta malla es para capturar microorganismos que se denominan fitoplancton por las dimensiones, que son generalmente inferiores a 400 micrómetros, entre 200, depende de la familia. ¿Y por qué es importante? Porque el fitoplancton es el alimento de la cadena trófica, es la base. ¿Ya? Entonces, si no tenemos fitoplancton, no vamos a tener a los organismos que están un poco más arriba de su orden trófico y así sucesivamente llegamos a los peces. ¿Ya? Se acaban los peces, no tenemos peces para la pesca y para el ser humano, para que coma y etc. Al analizar las muestras, encontraron que hay mayor abundancia de microplásticos en la región de los lagos, lo que disminuye a medida que se acercan al Biobío. También observaron la presencia de diferentes tipos de plásticos, lo que podría ser reflejo de la huella ambiental que producen las actividades urbanas e industriales que hay en cada sector. Oye, ¿qué les parece trabajar aquí en este tipo de proyectos en terreno? Bueno, yo creo que es interesante, una instancia de interacción ya más directa con lo que es la realidad, especialmente para Chile, que es un país costero
lleno de pesca, ¿cierto? Sí. Es uno de los principales recursos de Chile igual. Sí, pues. Hay que estudiarlo. Es necesario. He abarcado varias partes junto con ella que he aprendido muchísimo y la importancia de los plásticos porque la mayoría dice, ay, ¿con qué trabajas? Con plástico. Y dicen, que fome. Pero no es así, pues, porque al final igual tiene hartas repercusiones, no tan solo en el ecosistema, sino también con nosotros mismos. La salud, la naturaleza, todo. Sí, entonces como Carla igual ha estudiado bastante, igual he aprendido harta experiencia con ella en todos los ambientes, sea agua, aire, suelo. Ahí me di cuenta que el microplástico está en todas partes y solamente hay que investigar un poco y lo encuentras. Y seguir muestreando es el propósito que hoy tiene este equipo, que en 2025 hará una expedición a Juan Fernández. El objetivo es saber si esta zona, más apartada del continente, también presenta contaminación. Y una cosa es lo que ustedes hacen acá en terreno, después las conclusiones que se sacan en el laboratorio, pero ¿cómo se le puede transmitir eso a la gente? La importancia del tema de los microplásticos o cómo prevenirlo ya a un nivel también más global, ya sea desde parte del Estado, de parte de la misma gente, de la academia. Bueno, yo creo que es muy relevante el hecho solo de ya poder medirlo, demostrar que existe. Entonces, si existen, podemos buscar la fuente, qué es lo que lo produce. Lo que hemos observado en nuestro país es que hay un consumo de materiales plásticos, envases plásticos, que tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, utilizamos una botella, la botamos, utilizamos un envase, lo botamos. Hay que generar un utilizo más consciente, hacer un sistema que sea circular, un sistema en donde podamos recuperar de alguna manera esos materiales, pero sobre todo un mensaje importante también para la industria, que la industria no produzca masivamente, exponencialmente toda esa cantidad de plástico, porque si ustedes ven, ¿dónde lo vamos a dejar? Sí. Lo vamos a encontrar en el océano, lo vamos a encontrar en el aire, entonces ahí también el gobierno es importante en el fomentar las políticas públicas. Una política pública puede ser simplemente hacer una difusión social del peligro que puede tener generar tanto residuo. Una política pública puede ser hacer un lineamiento, o sea, dar una guía, por ejemplo, a la industria, no hagan uso innecesario de materiales plásticos, no los quemen, no los boten en lugares donde no. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos desafíos. Y en esa línea también creo que es importante lo que está haciendo la universidad, este trabajo que están haciendo ustedes aquí investigando. Se van 14 días a veces a distintos lados de Chile, así que de verdad felicitaciones a todo el equipo aquí. Yo sé que son muchos más que los que están acá, así que a seguir dándole y ojalá que esto sea a largo plazo. Sí, muchas gracias. Ojalá que así sea. ¡Conciencia! Llegamos acá hasta el Centro de Cultivo Experimental de Aqua Chile para conocer el trabajo que realiza un veterinario de acuicultura. Se trata de un académico de la Universidad San Sebastián que lleva más de 30 años trabajando en la identificación de virus que afectan a los salmones. Este trabajo le ha validado grandes hallazgos y ahora nos va a contar un poco más de qué se trata esto. En estas 3 décadas de trabajo se han enfocado en identificar virus que afectan a los salmones y comprender cómo emergen, se diseminan y pueden convertirse en pandemias. Para ello, periódicamente hacen muestreos en terreno. Oye, Marco, ¿y en qué consiste exactamente la muestra que ustedes sacan? Bueno, la verdad que en general, cuando vamos a los centros de cultivo, tratamos de hacer una evaluación bastante global de la condición sanitaria de los peces. Obviamente hacemos un examen externo, vemos el comportamiento en la jaula. Generalmente, si hay algún problema sanitario, tratamos de tomar muestras dirigidas a aquellos peces que presentan algún problema de natación, algún problema en la condición externa. Y una vez que tomamos las muestras, procedemos a realizar lo que se llama una necropsia, que es un examen post-mortem, donde describimos los principales hallazgos desde el punto de vista patológico, pero además tomamos muestras para diferentes tipos de análisis
bacteriológicos, parasitológicos para detectar parásitos, muestras de tejidos para análisis histopatológico y específicamente lo que nosotros hacemos es tomar muestras para hacer análisis virológico. Nosotros tratamos de alguna manera estudiar aquellos virus que los podemos cultivar, los cultivamos y aquellos virus que no se pueden cultivar tratamos de caracterizarlos genéticamente con el fin de entender un poco la dinámica de los virus en los centros de cultivo. Más tarde, las muestras son analizadas en el laboratorio, donde Marcos me invita a continuar conversando sobre una de las crisis más graves que ha tenido la industria salmonera, el virus ISA. Antes de su identificación en 2007, él llevaba una década trabajando en patógenos, sin saber que se estaba preparando para lo que estaba por venir. Y en el año 2007 aparece una enfermedad de etiología desconocida. Los peces morían y nosotros determinamos que había un cuadro hemorrágico y toda esta experiencia que acumulamos de no encontrar nada nos sirvió para rápidamente detectar que estábamos frente a la presencia del virus ISA. Esta era una enfermedad, la primera enfermedad viral que afectaba a los salmones en la etapa de cultivo, en la etapa de engorda. Entonces el impacto fue muy importante. El primer caso fue diagnosticado en invierno del año 2007 y ya a fines de diciembre del mismo año el virus se había diseminado por toda la 10ª región y ya habíamos detectado el primer caso en la 11ª. Y el año 2008 el virus se diseminó a todas las áreas donde se cultivaba el salmón del Atlántico, incluyendo la 12ª región. Y después es una historia bastante larga, pero la verdad que el impacto económico, social, medioambiental del virus fue tremendamente importante, pero también la enseñanza, como tú dices, de la colaboración público-privada que hubo en ese momento entre la industria, las autoridades, la comunidad académica, científica, fue tremendamente relevante. Tomamos la experiencia de Noruega, Escocia, Canadá, implementamos las medidas de bioseguridad en el país, la industria implementó todo un sistema para poder prevenir este tipo de epidemia y el día de hoy se presentan no más de un caso por año. Así que es un tremendo éxito después de haber reducido la industria, de haber pasado de producir 600.000 toneladas a menos de 100.000, se recuperó, la verdad que muy rápido. Y así como el conocimiento que este equipo había obtenido en virus ayudó a entender la pandemia del virus ISA en la salmonicultura, casi 10 años después, también fue de utilidad para enfrentar la crisis sanitaria causada por el SARS-CoV-2. Cuando se detecta por primera vez los primeros casos de COVID en Wuhan, y nosotros vimos que era un coronavirus que se diseminaba rápidamente a Europa, la verdad que sabíamos perfectamente que este virus iba a producir una pandemia y nos preparamos. Nos preparamos como laboratorio y cuando llegó el virus a Chile, fuimos uno de los primeros laboratorios universitarios que se colocó a disposición del Servicio de Salud para poder enfrentar la pandemia. Estuvimos trabajando de forma discontinuada 2 años, 24/7, analizamos más de 350.000 muestras, apoyamos mucho el Servicio de Salud del Reloncaví, trabajamos a codo con ellos y la verdad que fue... no sé si una casualidad, pero nos preparamos, se fue preparando el camino durante muchos años para poder contribuir a la pandemia y yo diría que ese fue como uno de los grandes aportes que ha hecho el laboratorio a la comunidad. Increíble. Sí. Y Marcos, por último, ¿cuál es el valor que tiene para ti como científico, también como docente, poder realizar este tipo de investigaciones que también tienen un impacto en la salud, la sociedad, en tus estudiantes, en la región? Ha sido tremendamente motivador, inspirador y también satisfactorio poder ir recorriendo este camino y finalmente darte cuenta que tú puedes aportar a la industria, a la sustentabilidad, pero también puedes aportar a la sociedad, pero también ahora ya estamos en otra etapa donde queremos aportar contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones, pero también inspirándolos para que ellos se formen como científicos y también como virólogos. Esa es nuestra meta del día de hoy. Así que es un desafío. Para nosotros muy desafiante, pero también muy satisfactorio, la verdad. Sí. Muy entretenido todo lo que hacen. Muchas gracias, Marcos. No, encantado y muchas gracias también por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo.
resistir condiciones de alta salinidad como las que hay en el desierto de Atacama, de temperaturas bajísimas como las de la Antártica, o crecer con solo la presencia de minerales rocosos parece imposible. Sin embargo, existen diferentes microorganismos que logran adaptarse y proliferar. En ciencia les llaman extremófilos y son muy estudiados para generar soluciones tecnológicas a diferentes problemáticas. Así lo viene haciendo por años un equipo de la Universidad San Sebastián, quienes han estudiado distintos ambientes extremos con la intención de encontrar soluciones para desafíos que tiene la minería, entre otras diversas aplicaciones. Sus resultados se los contamos ahora. Hasta el siglo pasado, Curanilahue, al igual que otras comunas del Biobío, tenía un fuerte desarrollo minero por el carbón. Hoy, este equipo de científicos de la Universidad San Sebastián intenta encontrar extremófilos que tengan la capacidad de tratar aguas contaminadas por el drenaje ácido. Un problema que ocurre de manera natural, pero que es acelerado por la minería. En pleno trabajo en terreno nos encontramos con ellos cuando están tomando muestras. Lo que vamos a hacer es tomar agua, todos los microorganismos van a quedar retenidos acá y nos vamos a quedar con un agua solamente con los elementos químicos que están presentes en el agua, sin los microorganismos. Hemos tomado muestras de varios ambientes, partimos en esta zona porque era cerca de Concepción, inicialmente, desde el año 2016, conociendo un poco que lo existía en la zona de Arauco. Hemos ido a la Antártica, al norte de Chile. Unos lugares donde sobreviven en condiciones extremas. Junto con la muestra de agua, también sacan de sedimento y miden parámetros como la temperatura, el pH y la conductividad. Nosotros vamos guardando los datos. ¿Te los va dando inmediatamente? Los da inmediatamente y vamos guardando y podemos ir comparando diferentes puntos, digamos, ya desde la salida, ¿no es cierto?, allá hasta el contacto con el agua del río. O sea, claro, allá debe estar un poquito más concentrado. Siempre desde los orígenes va más concentrado. Después obviamente se va diluyendo con la agua de otros canales que van teniendo, entonces que se van juntando. ¿Y qué te dice ahora? Mira, ahora lo que nos dice básicamente que el pH es relativamente neutro, pero tiene una alta conductividad. Que tenga una alta conductividad significa que hay una importante concentración de metales. Tú sacas estas muestras, las estudias. ¿Cuál es el resultado a nivel más práctico, digamos? ¿Qué pueden hacer ustedes con esto, con estas investigaciones? En el año 2020 publicamos un artículo del primer animal descubierto en Chile, pero en este caso el primer microorganismo aislado en nuestro país, digamos, y fue de este tipo de ambiente. Fue una mina que está más cercana acá. Bueno, para nosotros fue obviamente un hallazgo diferente, ya eso lo publicamos en una revista internacional y fue bastante importante porque creo que en todo Chile y en Sudamérica no se había descubierto un microorganismo de este tipo en este tipo de ambiente. ¿Ya? Obviamente en otros países sí, digamos, pero este fue el primero en Latinoamérica. Después obviamente nos interesaba qué microorganismos están presentes y después las aplicaciones. Entonces las aplicaciones, por ejemplo, tenemos varios proyectos actualmente, todos más que nada relacionados con bioremediación, tratamientos de este tipo de agua. ¿Podemos remediar con estos microorganismos este tipo de agua? Eso es lo que nos interesa ahora. ¿Y se puede o eso todavía no se sabe la respuesta? Estamos trabajando en eso, así que ya llevamos varios años trabajando porque nos interesa ese tipo de tratamiento, ya no es tratamiento químico, porque igual tú lo podrías tratar con procesos químicos, pero estamos más interesados en procesos más como denominados amigables con el medio ambiente. Que son estos mismos microorganismos. Acá hay microorganismos que generan este problema, pero también tenemos los otros microorganismos que solucionan el problema. Perfecto. Y para encontrar respuestas, el trabajo en el laboratorio es fundamental. Bueno, los pasos a seguir luego de obtener las muestras es que para asegurarnos de tener los microorganismos, nosotros tenemos que hacer diluciones seriadas o pasarlos a una placa para poder mantenerlos en el tiempo. Ya. Dicho esto, también nosotros tenemos que hacer extracción de ADN para poder conocer o identificar los microorganismos que están en la muestra. Perfecto. ¿Ya? Una vez que nosotros hacemos extracción de ADN, tenemos que secuenciarlos, hacer un análisis de secuenciación. Ese análisis de secuenciación nos podemos obtener, digamos, la biomasa o el bioma dentro de la muestra, ¿ya? De esta forma nosotros vamos a conocer todos los microorganismos que están en nuestra muestra. Podemos saber el género del microorganismo y luego vamos a saber, digamos, a través de literatura en qué podemos utilizarlo.
Perfecto, y ahí ustedes pueden saber todas las características de este microorganismo, el género, Claro, y las condiciones también en las cuales ellos sobreviven, porque hay que mencionar que estos microorganismos son extremófilos, entonces obviamente van a necesitar pH acidófilo, temperatura, alguna temperatura óptima, entonces todas esas condiciones nosotros tenemos que buscarlo. A través de estos estudios, el equipo de investigación no solo espera encontrar soluciones para tratar los residuos líquidos de la minería, es decir, los drenajes ácidos, sino también los relaves. Se estima que diariamente el conjunto de la actividad minera del país genera un cerro del tamaño del Santa Lucía con estos contaminantes. Iván, ¿alguna conclusión que has sacado en todos estos años trabajando con los extremófilos aquí en la universidad? Mira, lo más importante, como siempre, creo yo, es buscar soluciones que nacen en Chile, digamos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de promover, Made in digamos. Chile. Claro, Made in Chile, con microorganismos propios, no los andamos buscando en otros países. Existen bancos de microorganismos, ¿eh? Entonces en Estados Unidos, Alemania, Japón, Holanda, donde muchos investigadores van a comprar. Ay, qué increíble. Entonces, pero nosotros lo que hacemos es ir a buscar el ambiente. Entonces, obviamente es un trabajo más largo, complejo, porque hay que partir de cero prácticamente, desde la placa de Petri, y llevarlo a estos niveles, ¿no es cierto?, de mayor producción, podríamos pensar. Pero lo que estamos haciendo ese es un esfuerzo que estamos comprometidos y, como tú dices, Made in Chile. Bueno, muchas gracias a los dos por llevarnos a Curanilahue, por todo este día de investigación. Les agradezco y muy lindo su trabajo, así que esperemos que tengamos noticias luego de más hallazgos y más resultados. No, muchas gracias por la visita y particularmente porque dar a conocer nuestro trabajo a la comunidad. El capítulo de hoy nos llevó a conocer el incansable trabajo que realizan los científicos chilenos, que no solo se queman las pestañas en el laboratorio, sino que meten los pies en el barro para sumergirse en las problemáticas que tenemos en nuestro país y apuntar así a un futuro más sostenible. Un futuro con ciencia. Hasta la próxima.